Bueno, Kehilá, Shaverín, Ajín, Ajayot. El Creador les dé muchas bendiciones a ustedes. Yo doy toda rabá a mi Creador por permitirme otra vez más volverme a encontrar con ustedes. Así que muchas bendiciones, que el Creador los bendiga. Toda rabá a nuestro Creador por permitirnos continuar con esta serie de estudios. Esta serie le hemos titulado La Reforma del Paganismo. Hoy nos corresponde estudiar la clase número 6. En esta clase estudiaremos los motivos por qué en Israel en la actualidad guardan el día sábado. Entonces, tomen lápiz y papel para estudiar juntos la clase que nos corresponde en este día. Shalom para cada uno de ustedes. Como dije, después de largos años de esfuerzo, con largas persecuciones malvadas, al fin Roma logró conquistar a Israel. Bajo el liderazgo de Flavio Valerio, conocido como el emperador Constantino, este emperador pagano nunca perdió la visión proactiva de exterminar con el Lashon HaKodesh y con todas las costumbres hebreas del pueblo escogido. La historia atestigua que bajo intensas persecuciones, al fin los judíos terminaron aceptando este calendario pagano romano, que les daba una semana de 7 días. Como este calendario daba el establecimiento de 6 días de trabajo y un 7º día para descanso, es decir, un sábado, los judíos lo recibieron para evitarse de más persecuciones. Pero hay un problema de por medio. Este calendario pagano, aunque tiene una semana de 7 días, está desconectado en su totalidad del Rosh Hodesh. Está desconectado de la estructura y forma original antigua, establecido por el sistema de la Mishkan de Yahweh, es decir, de la morada de nuestro Creador aquí en esta tierra, basándose en el plan de la salvación. La decisión de los judíos de aceptar este calendario pagano vino bajo el liderazgo de un judío, Hillel II. Hillel II, año 400 de nuestra era, convino con Roma. Ustedes, amigos míos, que me escuchan, se podrán preguntar, ¿por qué en Israel en la actualidad hay grupos de judíos que guardan el sábado y lo llaman Shabbat? Bueno, esto he explicado en anteriores estudios, que sábado no traduce Shabbat. Shabbat es reposo, descanso, mientras que sábado es una palabra griega, Saturno. Y Saturno es un dios griego. Qué horrible, ¿verdad? E inclusive hay muchos grupos que ya están de vuelta a las raíces hebreas, que ya son de raíces hebreas, pero están guardando sábado. Como que esto fuera correcto. Veremos por qué. Este es un secreto jamás contado. Han pasado largos años y no sabemos el motivo por qué los judíos también guardan sábado. Y usted puede decir, puede caer en la trampa y decir, si los judíos guardan sábado, ¿por qué nosotros no guardamos ese día? Les explico el motivo. Bueno, usted puede acudir a las enciclopedias, a la historia, y tendrá una amplia información. Fue Hillel II, un judío representante del pueblo, que bajo su influencia Roma pudo al fin conquistar a los judíos, a que acepten este calendario pagano, donde les dan el día de Saturno como día de reposo o día de descanso. Hillel II fue presidente del Sanedrín, como dice la información histórica, entre los años 320 al 385 después del Mashiach.
es decir, después de nuestra era. Es precisamente en ese tiempo cuando Constantino promulgó el Gran Edicto de Milán en el año de 321. Y para no perseguir más a los nazarenos, es justamente en este periodo que lograron estos cambios. ¿Qué más encontramos en la historia? La historia dice que Hillel II es el creador de este moderno calendario hebreo. Por lo visto, ¿cómo podemos los que tenemos sano juicio decir o aceptar que este calendario pagano es el calendario de la creación, cuando la historia nos dice con mucha claridad cómo se introdujo al pueblo hebreo este moderno calendario? Israel durante toda su historia nunca guardó sábado, hasta aquel año que Hillel II, de la mano con Roma, introdujo este calendario romano al pueblo. Qué pena, ¿verdad? Desde entonces los judíos dejaron de guardar el calendario del Creador por guardar el calendario romano, de manera que el sábado que los judíos guardan hoy es la herencia de Roma, el mandato de Constantino, de Flavio Valerio, emperador pagano romano. Con esto Roma lo hizo olvidar a los judíos del Shabbat del Creador establecido allá en la creación con los primeros hombres, por un sabatón griego. Pero tenemos un testigo que es la historia para sacarnos de dudas. La información histórica dice que los judíos, para evitarse de persecuciones, establecieron un calendario autorizado por Roma. Roma pues no dejaba de amenazar a los hebreos, de hacerles la vida imposible si no aceptaban su calendario. La oferta de Roma era de dar a los judíos un día de descanso, una semana de 7 días, con un sábado como día de reposo. Al final los judíos aceptaron este calendario lunar, diferente al calendario de nuestro Creador. Sigamos viendo la historia. Dice la enciclopedia que el pagano emperador Constantino le honró numerosas ocasiones a este judío que convenció a su pueblo a guardar este nuevo calendario. Vean ustedes que Roma le premia a los que están bajo su servicio. Hasatán también en ciertas ocasiones simuló ser bondadoso, pues él es padre de mentira, homicida desde el principio. Dice una carta manuscrita que el emperador le escribió a Hillel II, donde le promete ya no ser su enemigo, sino darle toda su amistad. ¿Qué es lo que dice realmente la palabra del Todopoderoso? Escuche esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tiene compañerismo la luz con las tinieblas. También el Mashiach dijo, den lo que es de César a César, y lo que es de Elohim a Elohim. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Le dijeron a los romanos, llévense su calendario pagano. No, amigos míos, ellos la recibieron. Con esto comenzaron a olvidar el Shabbat que ordenó el Creador. Con esto olvidaron el Shabbat establecido en la Torá, cambiándolo por un sábado griego, de una cultura pagana griega. Pero veamos la palabra del Creador. En Malaquías capítulo 4, versos 4, la voy a dar lectura en la Biblia Nueva Traducción. Dice de la siguiente manera: acuérdense de observar la ley de Moshe mi siervo, y todos sus decretos y ordenanzas que los entregué en el monte de Sinaí, para todo Israel. El Creador nunca quiso que Israel hiciera alianza con ninguna nación pagana. El Creador nunca quiso que Israel siguiera costumbres de naciones paganas. Como dije, que ni siquiera tuviera una alianza
Porque el pueblo hebreo, el pueblo escogido, es un pueblo apartado para Yahweh, es un pueblo Kadosh. Así que, amados míos, si el Creador no quiso que Israel siguiera costumbres de naciones paganas, ni mucho menos que siguiera costumbres de una ramera, de una prostituta. Yahweh estableció sus tiempos para que su pueblo le diera honra y honor a su nombre Kadosh. Pero bajo este calendario pagano, los judíos y todas las religiones están honrando a dioses paganos. ¿Estarán dispuestos los que guardan este calendario pagano a reconocer el error? Creo que no. Nunca lo harán. Buscarán todo tipo de justificación y sutiles explicaciones para decirnos que no están equivocados. De repente para llamarnos ignorantes a nosotros, para decir que no conocemos nada, a fin de justificar sus errores. De igual manera, los apologistas cristianos, durante toda la historia del cristianismo, han hecho grandes esfuerzos para buscar una explicación para cada pasaje de las Escrituras, para cada texto, para hacerlo encajar con sus pensamientos griegos católicos, que nada tienen que ver con la mente hebrea, con el pensamiento hebreo. Amigos míos, yo no tengo en absoluto nada en contra de los judíos. Los judíos son una tribu del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Por lo tanto, yo amo al pueblo escogido. Pero con que sean judíos, no podemos pensar que no se les haya pegado alguna costumbre pagana cuando fueron en cautiverio. Hay muchas personas que tratan de convencer a las personas que les prestan atención que este cambio de calendario que Roma hizo no tiene nada de malo, que es lo mismo porque tiene 7 días de la semana. Como dije, al Creador no le importa que un calendario pagano tenga 7 días la semana. El calendario del Creador de 7 días es muy diferente. No se aparecen por ningún lado el uno al otro. Ya lo explicaré. Hillel II fue presidente del Sanedrín judío entre los años de 320 al 385. Hillel era el presidente del Sanedrín y con el Sanedrín admitieron este moderno calendario que hoy guardan los judíos. Fíjese que esto ha ocurrido años después del Mashiach. De manera que este calendario moderno que hoy usan los judíos es atribuido y acreditado a este judío Hillel II. Pensemos por un breve momento y con esto saquemos de nuestra cabecita esto que dicen que los judíos están guardando celosamente el calendario de la creación que fue establecido por nuestro Creador. No, amigos, este calendario actual de los judíos es el convenio de Roma con este judío Hillel II y su Sanedrín. Y este acuerdo dio origen a que los judíos guardaran sábado, el día de Saturno, el sábado griego, hasta el día de hoy. La elaboración de este moderno calendario de estos hombres judíos en sociedad con Roma es un calendario lunar, igual que todos los calendarios de diferentes culturas paganas de la antigüedad. Todo calendario pagano antiguo son lunares. Se basan en las fases de la luna, mientras que el calendario que el Creador había establecido era en base a sus moedín, en base a las estaciones del año. Qué diferente, ¿verdad? El calendario según las estaciones es muy diferente al calendario lunar. Si contamos el tiempo con respecto a la luna, nos damos cuenta que no hay una armonía, no hay coordinación con el tiempo
según las estaciones del año. Según las estaciones del año es muy diferente a todo esto. Esta manipulación es lo que ha sustituido en toda la historia al calendario escritural celestial establecido por el Creador, que el Mashiach guardó, dándonos un gran ejemplo hacia nosotros. Mashiach, conforme a costumbre, iba a la sinagoga los días de Shabbat. No dice domingo, para que usted no se confunda. Shabbat no es sábado tampoco. Shabbat es descanso. Shabbat es reposo, no es sábado. Veremos en este momento documentales para podernos informar algo más sobre este asunto. Es candente, ¿verdad? Así es. En esta oportunidad leeremos una enciclopedia judía. Sacaremos una información. Veamos. La enciclopedia judía dice: bajo el reinado de Constantino, las persecuciones de los judíos alcanzó a una altura tan que el cómputo del calendario era prohibido bajo pena y castigos severos. Aquí, amigos, tenemos otra evidencia. En este documental judío donde dice que Roma prohibió bajo pena y severo castigo para todo aquel que siga guardando el calendario hebreo. Ustedes dirán, amigos míos, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía de Daniel 7:25, donde dice que la cuarta bestia, el cuarto imperio mundial, cambiaría los tiempos y la Torá? Por supuesto que esto ha sucedido, tal como decía la palabra del Creador. Veamos algo más. Tenemos otro documental que se llama La Enciclopedia Judía Religiosa. Aquí vamos a ver qué nos dice acerca de este tema que estamos estudiando. La conexión del Rosh Hodesh con el Shabbat, sin embargo, fue descartada por los israelitas. Por eso dije, amigos, que debido a este nuevo calendario romano admitido por Gilel II y su Sanedrín, cambió todo. Desde entonces se rompió la conexión del Rosh Hodesh con el Shabbat, y en lugar se estableció esta costumbre de guardar sábado griego en Israel, que no tiene nada que ver en absoluto con el Shabbat de la creación. Sigamos viendo. Número 3. Vamos a ver la Enciclopedia Judía Universal, otro documental que nos puede aportar algo más sobre este asunto. Dice: Shabbat y Rosh Hodesh, ambos, periódicamente se repiten en el transcurso del año. El Rosh Hodesh es todavía, y fue originalmente, pues el Shabbat depende del Rosh Hodesh. Escuchen, amigos, con mucha atención. Esta enciclopedia está dando otra afirmación contundente. Aquí está diciendo que el Shabbat depende del Rosh Hodesh. ¿Se dan cuenta? Que sin Rosh Hodesh no hay Shabbat para honrar al Creador. ¿Cómo nos pueden decir los que guardan sábado griego que es el mismo, si el sábado no tiene Rosh Hodesh, ni el calendario romano, y el calendario judío del presente tampoco tiene Rosh Hodesh? Los hombres la ven los mandatos del Creador como que fuera algo simple o sencillo. Parece que en su deshonestidad religiosa pretenden que el Creador se acondicione a sus propias costumbres y a su forma de pensar. Parece que para ellos ya no es el tiempo que el hombre se incline a obedecer. Como que estuvieran diciendo: si lo que yo hago está bien, pues en buena hora, pero si no, me da igual. Al final Él sabe que lo hago para Él. ¿Es correcto?
¿Está bien? Pregunto, señores, ¿esto es obediencia? ¿Qué tal forma de pensar? Estos que piensan de esa manera nunca conseguirán que el Creador se acondicione a sus costumbres paganas. Los mandamientos del Creador son bastante claros. Como dije en el estudio anterior, el Creador dijo, escoge el bien para que vivas y el mal para que perezcas. Escoge el obedecer para que vivas, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que vivas sobre la tierra. Y la desobediencia para que perezcas. ¿Se dan cuenta? Mandamientos del Creador, mitzvot de nuestro Todopoderoso, del Elohim de los hebreos. Viendo todo esto, ¿cómo aferrarse, amigos, a las mentiras de las religiones, si todas están en este camino de error? Además, existe una gran rotura entre la voluntad del Creador con estas religiones que descaradamente siguen los pasos del sistema de mentira, del sistema de engaño que más de 2000 años nos ha venido sembrando mentiras al mundo entero con sus hechicerías. El calendario gregoriano del Papa Gregorio XXIII es un calendario europeo actualmente utilizado casi en todo el mundo. Así se llama por ser procedente del Papa Gregorio XXIII, que vino a sustituir en el año de 1582 al calendario juliano, que fue instaurado en el año 46 antes de nuestra era. El Papa Gregorio XXIII promulgó el uso de este calendario por medio de una bula que se llamó Intergravísima. Amigos míos, el tiempo asignado para esta enseñanza, para este estudio, se me ha agotado. Volveré el día de mañana si el Creador lo quiere. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, los que tienen corazón noble para escuchar, los que prestan atención, los que dan oídos para escuchar esta historia. Con esto, yo no estoy obligando a nadie que crea en lo que yo creo, para que puedan darse cuenta del engaño y de la mentira en donde se encuentra el hombre sumergido. Tal vez haya personas que puedan reaccionar. Que el Creador los bendiga. Bueno, Kehilá, Shaverín, Ajín, Ajayot. El Creador les dé muchas bendiciones a ustedes. Yo doy toda rabá a mi Creador por permitirme otra vez más volver.